Hola, hoy quiero contarles algunas alternativas a ChatGPT cuando de pronto tenemos necesidades un poco más específicas o simplemente ChatGPT no cumple nuestras expectativas o simplemente falla. Aquí a la izquierda, en esta parte oscura de la pantalla, tenemos nuestro ChatGPT y aquí a la derecha vamos a manejar nuestras alternativas. Vamos a tratar de hacer un comparativo simple con dos o tres preguntas únicamente entre las opciones que quiero mostrarles hoy. La primera de ellas se llama UChat de you.com, al cual simplemente acceden a you.com y allí van a encontrar la opción de chat, donde pueden tratar de interactuar de la misma manera que lo hacen con ChatGPT. Vamos a ir poniendo las preguntas. Les voy a hacer una pregunta muy específica que esté acotada dentro de las capacidades de lo que ya sabemos, por ejemplo, de ChatGPT, como las que aparecen acá. Una muy importante que es que solamente tiene información hasta el 2021. La primera pregunta que le vamos a hacer en este caso es: ¿cuál ha sido el impacto del comercio de partes electrónicas durante y después de la pandemia del COVID-19? Normalmente lo que nos va a hacer es un contexto muy corto o relativamente corto a la información que tenga hasta ese momento. Recuerden que aquí ChatGPT tiene hasta el 2021 y nos va a entregar información como por ejemplo cadena de suministro global de partes electrónicas fue interrumpida debido a las restricciones de viaje y la disminución de la producción en algunas regiones. Eso es bastante cierto, creo que todo lo hemos vivido con el alza de precios estos últimos años, sobre todo de partes electrónicas o de productos electrónicos como lo es un celular hoy en día. Ok, vamos a hacerle la misma pregunta a UChat o you.com. Y una de las primeras observaciones, una de las primeras cosas que pueden salir es que en la parte derecha aparecen links de donde está sacando el resultado, y generalmente UChat nos provee información un poco más acotada, aún así citada en links los cuales podemos consultar. Esto es muy útil si se está haciendo investigación, porque podemos ir y ampliar información en estos links para entender un poco o procesar mejor la información. Aún así, con respecto a lo que nos entrega OpenAI con ChatGPT y lo que nos entrega UChat desde you.com, nos dice: lo siento, no puedo encontrar una respuesta directa a su pregunta, pero puedo proporcionar algunos datos generales sobre el impacto del comercio electrónico durante la pandemia debido a las restricciones de circulación y el aumento de la demanda de productos en línea por parte de los consumidores en todo el mundo. Para ello nos da uno de estos links. Una de las fortalezas de ChatGPT es que genera conversaciones mucho más fluidas, y eso es tal vez uno de los enganches más importantes hacia el por qué usarlo como herramienta, ya que disminuye muchísimo tiempo de proceso e incluso de productividad. Y tal vez una de las fortalezas más grandes de todas estas inteligencias artificiales en general es que como personas, como miembros de la sociedad, como profesionales, tenemos fortalezas en muchas cosas y tenemos digamos que temas no tan fuertes o debilidades en algunas partes, las cuales por lo general lo que podemos hacer es mejorarlas en tiempo de respuesta con estas inteligencias artificiales. Si yo soy muy bueno en una área de la matemática, tal vez hay ciertas áreas en las que puedo necesitar un experto para una consulta relativamente básica, y estas inteligencias artificiales nos pueden reducir esos tiempos de tener que buscar al experto, contactarlo, contextualizarlo, preguntarle y entregarnos esa información de una manera más precisa, más corta y en mucho menos tiempo. Ahora vamos a usar, voy a dejar aquí a ChatGPT para que podamos comparar. Vamos a Perplexity. Perplexity también es muy interesante. Vamos a hacerle exactamente lo mismo. La diferencia con Perplexity es que normalmente le puedes preguntar información un poco más acorde hacia la academia, noticias, videos, etc. Vamos a preguntarle exactamente lo mismo. Vamos a ver qué nos contesta.
Ok, el comercio electrónico ha tenido un impacto significativo durante y después de la pandemia del COVID-19. La venta en línea se ha vuelto aún más importante debido a la pandemia. Muy interesante. Fíjense que también nos genera unos links. Es bastante útil siempre que queremos saber qué tan veraz es la información. Ese es uno de los grandes peros que tiene ChatGPT, que si bien es muy convincente en lo que nos entrega, no necesariamente tiene que ser cierto, y eso es bastante perjudicial en ciertos ámbitos, pero es una oportunidad que vendrá con el tiempo de mejorar todavía más. Ok, es, digamos que en cierto modo muy parecido a UChat. Sin embargo, este nos entrega un poco menos de links, aunque en su redacción podríamos decir que se ve un poco mejor. Eso es muy relativo a lo que le estemos preguntando, y una de las grandes ventajas también es que fíjense que cuando yo abrí el chat, tanto UCOM o UChat como Perplexity estaban mostrándonos información en inglés, y aun cuando le preguntamos en español, la respuesta fue en español, aparentemente con una muy buena redacción. La otra herramienta que les quiero mostrar se llama Elicit. Esta es muy enfocada al campo de la investigación. De hecho, es uno de sus usos principales, y por lo general se le da en un contexto un poco más hacia a qué tipo de trabajo o qué tipo de investigación estoy haciendo. En este caso vamos a hacerlo exactamente con la misma pregunta y vamos a ver qué nos entrega. Ok, en este caso lo que nos entrega son distintos papers o estudios que tienen, o que él cree que tienen que ver con la pregunta que le hemos hecho. Nos entrega información específica con algunos resúmenes. Normalmente estos resúmenes los hace automáticamente Elicit. No es el mismo abstract o el mismo resumen que tiene el estudio, sino que lo trata de condensar para uno poder encontrar información un poco más rápido. A mí me parece muy útil en temas de investigación, ya que por lo general estamos buscando información que sea acorde a ese tema específico del cual estamos en proceso de investigación, y es muy útil poder reducir los tiempos para encontrar al menos información inicial, y ya ahí poder pasar a información un poco más específica. Ahora quiero mover un poco esta pregunta que hicimos, y lo que le quiero preguntar en este momento, si bien puede ser muy parecida, en este caso lo que quiero es que me diga puntos principales del impacto del comercio de partes electrónicas durante y después de la pandemia del COVID-19. Ok, la información que nos da ChatGPT, como era de esperarse, nos enumera bastante bien lo que le estábamos preguntando. Aumento de la demanda con el trabajo de la educación remota, interrupción de cadena de suministro, aumento de precios, digitalización acelerada, que fue lo que vimos en su momento, y desarrollo de tecnologías relacionadas con la salud. Ok, vamos a ver qué nos responde inicialmente UChat. Tanto UChat como Perplexity también tratan de mantener los mismos contextos de la conversación que estamos llevando. Nuevamente nos dice que no puede encontrar información específica sobre el impacto del comercio de las partes electrónicas, pero nos da al menos una pequeña respuesta con algunas referencias de la información que tiene dentro de su base de datos. Vamos a ver qué nos entrega Perplexity. Ok, inicialmente nos responde algo muy parecido, al menos en la primera frase. La pandemia ha provocado la migración hacia el comercio electrónico. El e-commerce ha crecido en México. La pandemia por COVID-19 favoreció el crecimiento del comercio electrónico y ha impactado de manera desigual a las empresas de comercio electrónico. Beneficios va hacia abajo. Ok. Y
Tal vez la ventaja de Perplexity es que sugiere preguntas que puedan llevarnos un poco más allá, tal vez a lo que él cree que en lo que estamos interesados. Eso es un punto a favor. Sin embargo, cuando le hicimos la pregunta de puntos principales, no nos la genera como lo hace ChatGPT. Lo mismo que UChat tampoco nos generó los puntos, pero al menos nos da idea. Y en este, que obviamente tiene un tipo de contexto muy distinto, vamos a tratar de entender lo que nos entregue. Ok, hace lo mismo. Obviamente nos cita tal vez algunos papers o documentos de investigación parecidos. Una de las ventajas de Elicit es que podemos subir PDFs y pedirle información desde el punto de investigación específica. Por ejemplo, que nos dé un contexto con otros papers que puedan estar en su base de datos de ese tema específico que tiene el paper. Es un uso muy interesante. Con estas 3 herramientas se las dejo para que las puedan usar como ustedes quieran. Hay una herramienta adicional que es la de Bing de Microsoft, directamente en su buscador, que está basado precisamente en ChatGPT. De esa estaré hablando específicamente en otro video, gracias a su potencial y sobre todo a su utilidad y la fortaleza que ha tomado en estos últimos meses. De todos modos, estas herramientas quedan para ustedes, siempre y cuando, como siempre lo he dicho en muchos espacios, es mantener esa ética en el uso de la inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo video.